La verdad que sigue avanzando de manera muy fuerte, agrandándose este socavón que ustedes están viendo en pantalla. La fuerza del caudal del río San Lorenzo sigue avanzando en dirección hacia el poniente, sigue avanzando y por eso es que se sigue agrandando esto. Lo primero que había caído en algún minuto fue parte del pavimento, eso no ha vuelto a caer. Eso sí, ustedes ven las barreras de contención a las cuales están colgando ahí, pero la parte justo que había sido tapada en su momento durante la jornada de ayer por la gran cantidad de lluvia que cayó en la región de Antofagasta, acá en Calama dejó tapado completamente este puente del río San Lorenzo que une Calama con Chuquicamata, la cual está a 13 kilómetros de este sector. Hace un poco más de 25 minutos que comenzó ya a ceder. Esto ya estaba dentro de los planes de las autoridades. De hecho, por eso es que tenían bloqueado completamente el tránsito en esa dirección. Estas son dos pistas que van desde Calama en dirección hacia Chuquicamata, en dirección hacia el norte. Y como ustedes ven en pantalla, esto ya estaba clausurado, esto ya se veía venir porque estaba muy debilitado y ahora sigue cayendo poco a poco más cantidad de tierra. De hecho, ahora la verdad que no tiene prácticamente nada de qué sostenerse el cemento. En cualquier minuto debería caer gran cantidad de humo que está cayendo. Además de eso es que hay algunas pequeñas gotas que están cayendo en este minuto pero que no son de gran importancia. ¿Qué es lo que pasa? Que si continúan las lluvias igual que la jornada de ayer, lo que se ha estimado que posiblemente esto ocurra en horas de la tarde, obviamente que esto va a estar terminado y destruido por completo. De hecho, ¿qué es lo que nos han comentado principalmente en la zona? Que hay otro puente que es precisamente el cual está siendo utilizado como alternativa, principalmente como vía bidireccional en dirección hacia Chuquicamata, pero este va a ser suspendido el tránsito también. ¿Por qué? Porque ya hay un riesgo inminente también de derrumbe del otro puente del río San Lorenzo, el que está siendo ocupado de emergencia. Y si es así, ya estaría dejando desconectado completamente Calama para Tocopilla, por ejemplo, obviamente Chuquicamata, también la mina Ministro Vales e incluso hacia la ruta 5. Van a ser graves los inconvenientes que se están generando en estos instantes. Acá esta zona está siendo resguardada por carabineros, también vialidades, precisamente quien está verificando toda esta situación, viendo cuáles son los pasos a seguir de un primer minuto. En horas ya de la mañana decían que lo que hay que esperar simplemente que el río, lo que estaba haciendo desde un primer minuto, tomando su cauce, estuvo tratando de tomar su cauce con pequeñas grietas que se fueron formando. Es así como fue pasando en un primer minuto, fue tomando en dirección hacia el poniente, cuando ya en definitiva este socavón gigante que ustedes están viendo en pantalla ha ido debilitando de tal manera el pavimento que ya parte de él ya cayó, y de hecho en los próximos instantes, en cualquier minuto, podría caer casi todo lo que resta, al menos en esa zona. Pero fíjense que es prácticamente todo el puente, porque también a un costado más hacia el norte también está todo agrietado, al igual que el pavimento. Hay muchas grietas por donde está tratando de pasar el agua, que en el nivel que está en este sector es mucho más baja en comparación hacia el otro extremo del puente, un poco más hacia el oriente, está mucho más alto. Además que viene con gran cantidad de piedras, gran cantidad de barro, precisamente por lo que hubo ayer, por estas precipitaciones, y que en esta zona hay mucho de este tipo de elementos, mucho sedimento en toda la zona de Calama, acá en la región de Antofagasta. Entonces es precisamente lo que está ayudando a que termine por ceder por completo el puente de la quebrada del río San Lorenzo, acá en la salida norte de la ciudad de Calama. En estos instantes está siendo recomendada que todas las personas se alejen inmediatamente del lugar. De hecho, no se sabe qué va a pasar, porque el otro puente también
sería suspendido durante los próximos minutos. Pero recordemos que Codelco ya informó que los trabajadores de sus divisiones que se encuentran más cercanas, en este caso Chuquicamata, y también del ministro, exactamente, que se encuentra aquí a un costado, van a ser suspendidas las obras a las 7 de la tarde. Ahí van a poder descender los trabajadores, algo que los podría dejar, entre comillas, desconectados, porque nos han dicho que también hay algunos canales, algunos precisamente calles por otros sectores internos de estas mineras que se encuentran muy cercanos a este lugar. Cualquier minuto podría ceder y obviamente estaremos muy atentos para informarles de aquella situación que está obviamente muy peligrosa acá en la ciudad de Calama, Andrea. Nos quedamos pendientes entonces, Fabián Collado, con toda la información desde este puente que une Chuquicamata con Calama. Retomamos el contacto de ser necesario. Fabián, muchas gracias por el informe. Alerta roja en el norte del país por las lluvias altiplánicas que no dan tregua. La región de Antofagasta sufrió con intensas precipitaciones que provocaron cortes de ruta y también la paralización de faenas en Chuquicamata. Calama resultó con inundaciones de casas y también con el anegamiento de calles. Daniela Cáceres nos amplía esta información. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrea. Efectivamente, y muy importante la información que nos entregaba Fabián Collado sobre lo que se vive a esta hora en el sector de las faenas mineras, porque esto fue producto de la lluvia que cayó la tarde del jueves y la noche del jueves aquí en Calama. Yo les comentaba que eran más o menos 30 milímetros en la cordillera y precordillera, y acá en Calama fueron 12, pero que sin duda causaron muchas complejidades. En lo que respecta a los caminos que conectan Calama con las faenas, por ejemplo, Chuquicamata, Ministro Ales, desde donde nos despachaba Fabián Collado, la verdad, las imágenes que están circulando son verdaderamente impactantes. Imágenes que nos han hecho llegar los propios trabajadores, algunos que se quedaron incluso atrapados, familias también que se encontraban atrapadas en sus vehículos luego de que estos caudales, verdaderos ríos que se formaron en los caminos, comenzaran a correr. Son imágenes, la verdad, muy impactantes. Afortunadamente se lograron rescatar a estas personas y según las autoridades, hasta ahora no existe ninguna emergencia mayor o una víctima que lamentar producto de esto que arrastró vehículos, arrastró camionetas mineras, cortó caminos y la verdad que fue muy complejo. Esto se extendió como hasta las 10 de la noche aproximadamente, como les comentaba, la zona de las faenas mineras, quedaron los trabajadores sin poder cambiar de turno, efectivamente no movilizarse por esas rutas para evitar cualquier tipo de situación más compleja. Y en lo que respecta a la ciudad de Calama, yo les comentaba que fueron cerca de 12 milímetros. No suena como si fuera tanto, sin embargo, para una ciudad que no está acostumbrada a la lluvia es bastante. Hubo varias casas, varias familias afectadas. No hay un catastro oficial ahora, se está recorriendo la comuna, los sectores más vulnerables para volver a retomar las labores de catastro. Una noticia importante que nos han comentado durante las últimas horas es que ya a partir de las 6 de la tarde y según una información que entregó Aguas Antofagasta es que va a comenzar a reponerse ya en su totalidad el suministro de agua potable a partir de las 18 horas muy paulatinamente. Ahora, si las lluvias vuelven a caer durante esta jornada de manera muy intensa, al igual que el día de ayer, lo más probable es que este suministro disminuya y se entregue parcialmente como se había hecho durante los días anteriores. Les comentaba la falta de agua y también la falta de electricidad durante la jornada de ayer cuando se desataron las lluvias, viviendas calameñas afectadas. Estuvimos recorriendo la zona, afortunadamente ahora las calles ya están más despejadas, los vecinos están instalando nylon en sus techos, sacos con arena, se están preparando un poquito mejor porque la verdad es que en cualquier momento, quizás en un par de horas más, podría volver a llover. Estuvimos hoy día también con las autoridades porque llegó hasta la zona el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Uvilla, para sostener una reunión con el intendente y otras autoridades regionales. Se formó el comité operativo de emergencia para analizar todo lo que había sucedido y por supuesto ya empezar a evaluar medidas para lo que se viene para las próximas horas. Respecto a todo lo que hemos hablado, tenemos declaraciones, escuchemos. Hoy día, la noche de ayer, en la tarde-noche de ayer, enfrentamos una situación extremadamente particular, difícil, donde en poco tiempo cayó una gran cantidad de lluvia.
sobre la ciudad de Calama en los lugares aledaños. Esto puso en situación crítica la infraestructura vial, la bajada de las aguas por las quebradas, pero gracias a Dios del balance que hicimos recién, no tenemos situaciones de personas desaparecidas o vías comprometidas. Sí, la afección de ciertos caminos secundarios que están conectando principalmente de San Pedro a localidades al interior. Esa conectividad está recuperada. Tenemos conectividad en toda la región. En los caminos secundarios menores, la conectividad está asociada a esfuerzos que han hecho la Dirección de Obras, el MOP, que ha hecho el Ejército para que sea una conectividad, ¿no es cierto?, de emergencia, pero que nos permita llegar a todas partes. En el caso, en el área de la salud, tuvimos una situación en el hospital menor de lluvias, ¿no es cierto?, en uno de los pisos, que fue rápidamente resuelto. Asimismo, tenemos iniciamos hoy día, tanto en San Pedro como acá en Calama, una evaluación de los daños de vivienda. Ya sabemos que hay un poco más de 100 viviendas dañadas con daños significativos en la ciudad de San Pedro, pero aquí en la ciudad de Calama todavía el diagnóstico es preliminar y no nos atrevemos a adelantar una cifra. Sí hay daños, porque el agua entró a las casas y eso tenemos que ver cómo le vamos a dar apoyo a esa familia. Digamos, una situación algo distinta, sino que una zona efectivamente de catástrofe producto de la contingencia climática. ¿Y por qué razón? Porque hay elementos que la configuran, como por ejemplo el despliegue de las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas. Hemos pedido además como digamos una pronta 500.000 litros de agua solamente para estos días, para tenerlos listos para poder abastecer, digamos, a la ciudadanía que se ve afectada por el suministro. Calama ya no resiste más abandono, Calama no resiste más esta situación compleja en que por muchos años hemos estado en la provincia del Loa. Es tiempo de actuar. Bueno, escuchaban entonces las cuñas, las entrevistas de las autoridades tras el balance que se realizó durante esta jornada, y las reuniones van a continuar. Recordemos que ya en los próximos minutos estará Sebastián Piñera aquí en la zona también para hacer un recorrido por los lugares afectados. Una de las situaciones que preocupa y que hacía mención también el ministro del Interior subrogante es lo que ocurrió en el hospital la jornada de ayer. Nos llegaron grabaciones de filtraciones que ocurrieron en el sector de las atenciones ambulatorias, cuarto piso, en donde empezó a filtrar agua producto de la lluvia. Una situación que preocupa, por supuesto. Sin embargo, nos han confirmado las autoridades también desde el mismo hospital, un hospital nuevo que fue inaugurado hace poco, es que estas filtraciones ya las repararon, que el hospital está funcionando de manera normal, solo que las atenciones ambulatorias están momentáneamente suspendidas. Muchos de los trabajadores que prestan servicios en el hospital y trabajan allí, sus casas se vieron afectadas. Así que están tratando de acomodar los turnos y nos han informado que la red asistencial de salud está completamente operativa en el caso de que se desatara una emergencia mayor y hubiese que utilizar estos dispositivos. Nosotros continuaremos acá porque ya en un par de horas deberían volver a caer las lluvias, así que nos mantendremos en los sectores que fueron afectados para informarles respecto a esto más adelante. Daniela, muchísimas gracias por el informe. Nos quedamos también pendientes de la llegada del presidente Sebastián Piñera a la zona. Retomaremos el contacto, por supuesto, más adelante. Para profundizar en esta situación que se vive en el norte, también nos acompaña el experto en gestión de emergencia, Michel Delert. Michel, muchas gracias por el contacto. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Michel, en primer lugar, preguntarle si se hace necesario decretar estado de catástrofe, como se ha sugerido por parte de algunas autoridades. El intendente esta mañana dijo que podrían proponérselo al presidente Sebastián Piñera cuando llegue a la zona. ¿Se hace necesario? Hay dos herramientas que son muy importantes en materia de emergencia y una probablemente que es la más relevante, que es declarar zona de catástrofe. Eso tiene que ver con la ley de sismos y catástrofes, pero que en definitiva su efecto inmediato es facilitar y agilizar lo que son los trámites administrativos, financieros, la asignación de mayores recursos, que en realidad es probablemente lo que se necesita, mayor logística disponible. Eso no requiere de estado de excepción constitucional.
el estado de excepción constitucional en realidad tiene que ver con la posibilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas en labores de control interior, de control que está constitucionalmente en manos de las policías de manera exclusiva, y ese estado de excepción se establece para eso. Y en segundo lugar, el estado de excepción constitucional cambia la estructura de gobernabilidad, que tiene que ver específicamente con dejar a un militar, al jefe de las fuerzas, a cargo, a diferencia de lo que es una situación normal donde están las autoridades civiles, por ser un tema de control interno, de seguridad interior del Estado. Por lo tanto, si tú me preguntas, creo que lo que sí es absolutamente necesario y es muchísimo más útil es la declaración de zona de catástrofe para diferenciarlo con el estado de excepción. Y una sola salvedad: las Fuerzas Armadas, como cualquier tipo de recurso del Estado, no requieren de un estado de excepción constitucional para trabajar en emergencia. De hecho, en el norte hemos tenido Fuerzas Armadas trabajando. Por ejemplo, hemos visto la participación de la Fuerza Aérea. Michelle, saber en el fondo cuál es también la recomendación a la población. Escuchábamos hace un rato al ministro del Interior subrogante que decía que esta ha sido una situación muy particular, ha caído una gran cantidad de agua en muy pocas horas, escenario que podría repetirse en esta jornada. ¿Cuáles podrían ser las principales recomendaciones para la población que se está preparando para nuevas precipitaciones? Probablemente uno de los elementos más importantes es la anticipación, y dentro de la anticipación implica estar atento al pronóstico meteorológico. Y ahí hay dos elementos. Uno tiene que ver con... Una de las cosas tiene que ver efectivamente con poder tomar decisiones previo al inicio de la lluvia y previo al inicio de la noche. Por lo tanto, si ya sabemos que en las próximas horas en alguna zona va a haber precipitaciones, lo ideal obviamente es poder tomar la decisión de desplazarse a zonas seguras antes de que se inicien las precipitaciones y antes de que comience la noche. Por otra parte, saber lo importante que es tener suministros básicos para las próximas 72 horas. Sabemos que en este tipo de situaciones se va a ver afectado muchas veces el suministro de servicios básicos como la electricidad y el agua potable. ¿Qué pasa también con los desplazamientos? Porque una de las imágenes más impactantes probablemente de esta jornada ha sido este camino completamente colapsado, lleno de agua, automóviles volcados. Al parecer no se pudo prever esta situación, camino que une con las faenas mineras, muchos trabajadores que estaban descendiendo ahora. ¿Qué pasa con los desplazamientos? ¿Cuál debería ser la recomendación para la población en general? Bueno, esto no es primera vez que ocurre. Recordemos lo que fue en el año 2015, las trágicas lluvias que afectaron a la zona norte, específicamente a la región de Atacama, y posteriormente también ha ocurrido. Por lo tanto, cuando tenemos estas expresiones del clima extremo, que sobre todo en el norte de Chile, nos lleva a que las quebradas se activen y por lo tanto nunca nos olvidemos que el agua tiene memoria. Por lo tanto, independiente que en el norte de Chile hayan cauces, hayan quebrados, que no se hayan activado durante incluso los 100, 200 últimos años, la verdad es que el agua tiene memoria y por lo tanto cuando llueva, esos van a ser los cauces naturales. Ahí es muy importante, primero, mantenerse informado, segundo, tomar las decisiones con anticipación sobre la base de pronóstico meteorológico y no cuando hayan empezado las lluvias, y en tercer lugar, tener precaución, porque ya lo vimos en el puente, ¿cierto?, que une Calama con Chuquicamata, es que efectivamente los terrenos se van a desplazar, va a haber movimiento material y por lo tanto puentes, caminos se ven afectados. En ese sentido, la precaución debe ser muchísima en términos, por ejemplo, una recomendación es que muy poca agua es capaz de no solamente tumbarnos como personas, sino que ser capaces de movilizar un vehículo por completo. Por lo tanto, no hacer cruce de caminos cuando veamos agua que va moviéndose, ¿cierto? Ya sea por una quebrada o por un río o que haya de una u otra manera sobrepasado la calzada. Por lo tanto, eso es sumamente importante, evitar acciones temerarias y saber que muy pocos centímetros de agua son capaces de tumbarnos y también incluso de movilizar un vehículo. Por lo tanto, es importante las acciones previas que nosotros hagamos y actuemos de manera anticipada y no sobre la lluvia misma, especialmente en el norte de Chile.
Michelle, hay preocupación porque se ha dicho ya de manera insistente que el norte del país no está preparado para este tipo de fenómenos, lluvias intensas en muy poco tiempo. Hablábamos hace un rato con la meteoróloga Yael Shefkis, que nos decía ya la tierra no resiste más, es decir, no puede absorber más agua. Pero hablemos un poco de la infraestructura, los caminos que no han soportado, los puentes que también han cedido completamente, lo veíamos recién en un despacho de Fabián Collado. Saber qué consideraciones se debería tener en adelante considerando el colapso de algunas estructuras. Planificación territorial es una de las debilidades que no solo afecta al norte de Chile, sino que también a muchísimas ciudades y en general a nuestro país. Hemos sido deficientes en esa materia desde el punto de vista histórico. Lo hemos vivido en cada gran catástrofe donde debemos enfrentar fenómenos naturales, donde debemos decir de base que los desastres naturales no existen, los desastres son sociales y muchas veces se asocian a fenómenos naturales que demuestran nuestra debilidad, por ejemplo, frente a decisiones en materia de planificación territorial. También lo otro es que debemos comprender que los promedios ocultan información y por lo tanto esto del ranking de las peores lluvias en los últimos 100 años o 200 años, la verdad es que es algo que debemos dejar de lado porque el clima está cambiando y por lo tanto los promedios nos pueden llevar a mirar y a crear una atmósfera en la cual digamos, bueno, si esto ocurrió ahora, capaz que no vuelva a ocurrir en los próximos 100 años. El cambio climático y el clima extremo que lo vemos expresado en este tipo de lluvia y en las olas de calor en la zona centro-sur, por ejemplo, es algo que está para quedarse y por lo tanto la planificación territorial, lo que tiene que ver con organización comunitaria, fortalecimiento de los municipios es algo fundamental. Es ahí donde situaciones como las que estamos viendo ahora nos pasa la cuenta nuestro modelo de gestión absolutamente centralizado y por lo tanto debemos esperar a que los niveles centrales se sensibilicen para poder desplegar recursos y generar esta sensibilidad que implique, entre otras cosas, tomar decisiones que probablemente en países desarrollados serían tomados en el nivel regional o incluso en el nivel municipal. Es ahí donde seguimos con una deuda que ya había sido evidente en el año 2010, donde la razón para instalar un nuevo proyecto de ley en el Congreso era precisamente el consenso que había respecto de que nuestro sistema, nuestra forma de abordar las emergencias estaba atrasado por décadas respecto de realidades desarrolladas. Esa deuda no ha sido saldada. El proyecto de ley que ingresó el año 2011 sigue con esta institución pendiente y por lo tanto tenemos una institución sectorial como es el caso de la ONEMI que más allá de cualquier cosa sigue siendo exactamente la misma desde el punto de vista estructural que antes del año 2010. Y por lo tanto seguimos con esos déficits que frente a situaciones de fenómenos naturales como el actual hace más evidente aún nuestras fragilidades en materia de planificación territorial, de preparación comunitaria y de fortalecimiento de los niveles locales. Michelle, ahora respecto de las categorías de las alertas, hace una semana la provincia del Loa estaba con alerta amarilla. Sabemos que ya hace más de 7 días los habitantes de Calama no tienen suministro de agua potable. Hay problemas también con el abastecimiento en algunos supermercados. En el fondo, ¿de qué sirve tener una semana una alerta amarilla en una provincia cuando una comuna particularmente, al parecer, no ha estado preparada para una emergencia de estas características? Bueno, efectivamente lo que tú señalas, y ya él seguramente lo ha conversado con ustedes durante el día, es que los pronósticos meteorológicos, la verdad es que sobre todo 4 días antes, son bastante certeros, al menos para tomar decisiones. El año 2015 lo supimos de manera trágica. El pronóstico meteorológico no puede ser un dato. El pronóstico meteorológico es un insumo para construir inteligencia. Construir inteligencia implica anticiparse. Lo hemos visto en los huracanes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las medidas de emergencia, la apertura de la billetera, diríamos, en términos de excepcionalidad, por ejemplo, similar a lo que para nosotros es la zona de catástrofe, se toman sobre la base del pronóstico meteorológico, es decir, prácticamente una semana antes, cosa que en Chile no pasa y por lo tanto estas medidas tienen que ver con 2 elementos fundamentales bajo nuestra forma de abordar la emergencia: el gran daño y la sensibilidad del nivel central. Eso es algo que debemos cambiar, porque efectivamente frente al clima extremo nosotros debemos tener capacidad de despliegue concreto, más allá de una alerta, sino que acciones específicas que tienen que ver con
4 días antes, cuando ya se conoce el pronóstico meteorológico. Quiero darte un solo ejemplo. Posterior a los aluviones del 2015, una de las zonas muy afectadas fue Alto del Carmen. Hoy día, en Alto del Carmen, muchas veces se hace la evacuación, primero, antes que oscurezca, y en segundo lugar, antes de que empiece a llover, sobre la base de un pronóstico meteorológico, con una comunidad más involucrada y un municipio más involucrado. Por lo tanto, ese tipo de experiencia no debemos seguir abordándola a partir del daño, sino que debemos aprender y anticiparnos, como ha ocurrido en este caso, en el caso de Alto del Carmen, en la región de Atacama. Bien, Michel Deler, experto también en emergencias, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para entender lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país, muy pendientes también de las precipitaciones que se han anunciado para las próximas horas. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Estamos revisando las imágenes del puente que colapsó en el camino que une Calama con Chuquicamata. En ese lugar se encuentra Fabián Collado, que está siguiendo el avance de este colapso, de este puente que está sobre el río San Lorenzo, una quebrada que ha tomado ya su curso natural y ha provocado el colapso de este puente que decíamos une la ruta de Calama a Chuquicamata. Entiendo que está Fabián Collado ya en contacto con nosotros para poder retomar entonces esa información. Fabián. Exactamente, Andrea, estamos en contacto ya con el avance de este gran socavón, este colapso del puente de la quebrada río San Lorenzo. Ya hay una de las pistas, son dos las que estaban habilitadas originalmente desde Calama en dirección hacia Chuquicamata. Hay una que ya se dio el pavimento completamente de esta pista, ya está precisamente en la parte inferior por donde está siguiendo el normal cauce de este río en dirección hacia el poniente. La verdad que poco a poco se está destruyendo, poco a poco va cayendo tierra, sedimento, piedras y así sucesivamente, porque es precisamente desde el otro sector, desde el lado oriente, donde estuvo detenido y se estuvo acumulando gran cantidad de agua de este río, ya que no podía tomar su cauce normal desde la jornada de ayer, porque ayer fue cuando se originaron estos bloqueos de las rutas luego de las intensas precipitaciones que se acrecentaron a partir de las 7 de la tarde. Luego de esta situación, luego de la medianoche aproximadamente, es cuando ya se bloqueó completamente el paso en dirección hacia Chuquicamata, originario desde Calama, y es por esta misma situación, porque estaba demasiado débil este puente, y es en horas de esta mañana cuando ya decidieron que tenía que permanecer además suspendido porque estaba muy débil, se podía caer en cualquier minuto. Nosotros en nuestras ediciones anteriores les estuvimos contando de hecho de que esto podía ser inminente. Se esperaba incluso que fuera un poco después, ojo, porque lo que se decía cuando ya estuvieran intensas las precipitaciones, que comenzara a ceder, pero no fue así, porque recién está comenzando la lluvia acá en el sector norte de la ciudad de Calama, y este gran socavón está ayudando en definitiva para que pase el río y para que tome su normal cauce. Estamos hablando que de la totalidad del puente a lo largo hay un 40% que aproximadamente de largo que se encuentra destruido, mientras que en el ancho, dentro de este 40%, hay una de las pistas que ya se encuentra en el suelo, ya se encuentra en pleno río, porque ya se encuentra completamente destruido. Y obviamente las capas de tierra que están justo abajo del pavimento en esa zona ya queda muy poco, porque va cayendo a poco. O sea, significa que esto probablemente las dos pistas van a terminar en el suelo, desconectando absolutamente esta ruta, la ruta CH24 que une Calama con Chuquicamata. Además de eso, a un costado, el otro 60% que queda todavía, hay muchas grietas, o sea, posiblemente, y es lo que esperan los especialistas, que horas más tarde, cuando ya se acrecente la lluvia que está comenzando a caer en la ciudad de Calama, probablemente esto se va a ver destruido por completo. Nos habían dicho que el otro puente que también cruza, que está solamente menos de 1 kilómetro aproximadamente de acá,
un poco más hacia el poniente, que también cruza el río San Lorenzo, estaba con peligro de derrumbe, que se podía caer en cualquier minuto también, pero que están evaluando el momento exacto, porque eso ya significaría desconectar absolutamente en un 100%. Esta ruta, por ejemplo, para que ustedes se hagan la idea, está al norte de Calama, uno puede ir por acá hacia Tocopilla, que está a 154 kilómetros, también obviamente a las minas, hacia Ministro Ales, también hacia Chuquicamata y también hacia la ruta 5, como Antofagasta, que está a 300 kilómetros aproximadamente de esta zona. Entonces es un problema, sobre todo en vista y considerando de que muchos vehículos de gran tonelaje pasan por el lugar. No tan solo los vehículos de las mineras, sino que también vehículos que son extranjeros, vehículos que no son nacionales, porque recordemos que por San Pedro Atacama está el paso internacional Jama. Entonces por eso es que hay mucho tránsito de vehículos de gran tonelaje que vienen provenientes de la ruta 5 principalmente, y que toman esta ruta para poder salir del país, o en su efecto también ingresar hacia el país por este sector. Y es algo que esas son las situaciones y complejidades que va a generar, sobre todo considerando que aquí en este punto exacto no hay alternativas. Ojo, no hay una alternativa exacta, clara, si es que, al igual que este puente que ya se dio, el otro también lo haga en horas de esta noche, que es algo que está presumiendo las autoridades en esta zona que podría suceder. Se generaría un problema muy importante, sobre todo para la ciudad de Calama, dejándola muy desconectada principalmente de la ruta 5, que es la que cruza todo nuestro país, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Van a tener que ver si solamente este puente, si son los 12 que ya terminan destruidos, y ya las labores de reconstrucción, y que no es fácil, lógicamente, y dura bastante esa labor para reconstruir un puente. Ojo que hay una de las preocupaciones que nosotros se lo habíamos contado en nuestros informes anteriores, que es precisamente los trabajadores que se encuentran en Chuquicamata. Fíjense que hay un último turno que sale a las 7 de la tarde, en una hora más, aproximadamente 1 hora y 4 minutos más. Hasta ahí van a llegar los turnos. No van a haber más turnos en la noche, eso ya está claro. Pero ¿cuál es el tema? Que está en peligro también el otro puente. Entonces se está evaluando si es que se suspende o no todavía, y se va a generar un problema sobre todo con los trabajadores de ambas minas, Ministro Ales y también Chuquicamata. Andrea. Sí, estamos muy pendientes de la información que está entregando Codelco hasta ahora. Al menos sabemos que el turno de noche no va a subir a las labores correspondientes en Chuquicamata. Sabemos también que las operaciones están paralizadas, pero de todas maneras nos imaginamos que un número importante de trabajadores debe subir a los turnos que se han establecido, y que estamos muy pendientes de esa información, de la bajada de los últimos trabajadores a las 7 de la tarde, pendientes también de cómo va evolucionando este socavón que minuto a minuto va terminando ya casi de manera definitiva con la existencia de este puente en la ruta CH24, Fabián, y también sobre todo muy pendientes de este puente alternativo que podría ser la única ruta que está uniendo Calama con el resto de las vías, ¿no? Exactamente, es la única ruta habilitada en estos instantes que une Chuquicamata, también la ruta 5. La ruta 5 directamente es el camino más directo para llegar desde ese lugar, dirigirse a Antofagasta, por ejemplo, alternativa que se encuentra un poco hacia el poniente, menos de 1 kilómetro aproximadamente, y es ese que también está en riesgo de que pase exactamente lo mismo, porque también está tan tapado como ustedes ven en pantalla hasta el minuto. ¿Cuál era el problema? Que no se estaba generando allá, porque la fuerza de este caudal estaba llegando justo al costado oriente del puente que ustedes están viendo en pantalla. Ahí estaba toda la fuerza, todo el agua. Entonces eso fue lo que fue cediendo, agrietando todo el puente del río San Lorenzo, para en definitiva ceder, como ustedes están viendo en pantalla. ¿Cuál es el mayor inconveniente? Primero, las precipitaciones, lógicamente, y también de que toda esta agua que ustedes están viendo en pantalla se vaya acumulando en dirección hacia el puente que se encuentra un poco más hacia el poniente, y pase el mismo efecto que ya pasó acá, que se vaya acumulando y que vaya buscando el cauce natural para terminar destruyendo un segundo puente en este sector. Sobre todo preocupa también, como decíamos en un primer punto, las precipitaciones, porque lógicamente van a ayudar a que el cauce inmediatamente crezca, y eso también es
es propicio para poder terminar rompiendo prácticamente un puente como ustedes están viendo aquel. Yo de ahora, bueno, a lo lejos puedo observar el otro puente, el que está en el poniente. La verdad que no tiene un caudal tan fuerte como se encontraba en su zona oriente. No se deberían generar problemas, al menos manteniendo este mismo clima. Estamos hablando de mucho viento, pero con leves precipitaciones en la zona norte de la ciudad de Calama no debería originarse. Pero ¿cuál es el problema acá? Principalmente es el agua que se va acumulando y se sigue acumulando. Esperamos lógicamente que no ocurra esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este puente que está acá es una vía de 2 pistas unidireccional en dirección hacia Chuquicamata. Este puente, que lo hemos llamado como alternativo, es el que va unidireccional en dirección hacia Calama, y se ha tenido que utilizar como bidireccional, restringido absolutamente el paso, principalmente para personas que justifiquen para dónde van. O sea, a todas las personas se les está deteniendo y diciendo ahí, cuando uno termina la calle Granaderos, que eso se transforma en el puente alternativo del sector poniente, es cuando se les pregunta y se les dice si porque es peligroso, derechamente está siendo peligroso, y por eso es que está completamente suspendido y prohibido el tránsito de cualquier persona que quiera acercarse hasta este lugar, Andrea, y sobre todo en vista y considerando de que en los próximos instantes posiblemente, como nosotros vimos desde un comienzo, esto va a continuar cayendo. Ojo, esto va a continuar. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver cómo las primeras capas de tierra se fueron cediendo, vimos que estaba tal cual como ustedes ven ahora en pantalla, sobre todo en el pavimento, que había, la verdad, que estaba bastante grueso este nivel de tierra, donde se veía casi imposible de que pudiera ceder solamente una especie de humo, una especie de vapor que salía desde el mismo lugar. Pero ustedes ven, es tierra, derechamente es tierra. Lo que va cayendo va cediendo de a poco, y de aquí a una hora aproximadamente podría estar gran parte de esto destruido. Ha sido bien lento, lamentablemente, pero no se puede hacer absolutamente nada. O sea, obviamente cualquier maniobra que se intentara realizar, no sé, por ejemplo, tratar de poder salvar este puente, algunos trabajadores obviamente corren en riesgo la vida, y es absolutamente innecesario e inútil tratar de salvarlo. De hecho, ya está dado por perdido acá, obviamente desde horas de la mañana. Ya nos decían que aquí Vialidad estuvo revisando, chequeando esta situación, verificando para poder ver si era apto o no. En un primer minuto se pensó incluso en rehabilitar el tránsito, pero esto, cuando Vialidad estuvo verificando todo esto, dijeron que no, que ya el puente no tenía otra vuelta, lamentablemente, y que obviamente iba a ceder, como ustedes están viendo en pantalla. Lo principal en todo este caso es que no hay ninguna persona herida. Se ha resguardado bastante el tránsito de personas en este lugar. Claro, el problema va en otro aspecto, que va a permanecer Calama incomunicada por su lado norte, algo que es preocupante, lógicamente, algo que es grave, sumado a los otros inconvenientes que han surgido después de las fuertes precipitaciones del día de ayer, y lo que podría surgir después de esta jornada, de hasta hace poco, que estaba cortado, por ejemplo, el suministro sanitario, y que iría reanudando durante los próximos minutos. Pero todas estas situaciones, todas estas características que nosotros le decimos, es obviamente todo dependiendo. ¿Por qué? Porque en algún minuto, al menos acá, se pensó que podían declinar las precipitaciones. Se pensó, no estamos hablando de que fuera una información real ni concreta, solamente se pensó, pero ya volvieron, porque en un principio se había hablado de las 5 de la tarde que comenzaba la lluvia en Calama, y esto se aplazó un poquito más de media hora aproximadamente, donde ahora es lo que conocemos que está cayendo como el buen chispeo. Así como lo conocemos en buen chileno, que está cayendo, y cada vez va tomando un poquito de más fuerza, pero ojo, un punto crucial que es relacionado netamente con las precipitaciones van a ser las 7 de la tarde, y que ese es un punto importante en vista y considerando la jornada de ayer, que ahí se acrecentaron muchísimo en un pic aproximado a las 8 de la noche, cuando ya eran muy altas las lluvias, las precipitaciones en la región de Antofagasta y principalmente en Calama. Por eso es que están muy alertas en todo este sector, considerando también todos estos inconvenientes viales que están viendo
viendo, que están revisando ustedes en pantalla, que está terminando por destruir parte del ingreso a Calama por su sector norte. Este caudal del río que ustedes están viendo en pantalla hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, varias grietas, acá el puente que está tapado obviamente, y por el otro lado está bastante fuerte el caudal. Se habían acumulado bastantes metros de agua y que no podían ingresar para su caudal natural, algo que es lógico y que obviamente venía de hace muchísimos años en el sector norte de Calama. Como fue tratando de buscar su cauce, buscando su cauce, en definitiva con estas grietas se logró por este costado. Nosotros pensábamos derechamente, y también algunas de las entidades que estuvieron acá, que era por otro lado donde hay bastante más grietas, pero en definitiva por el lado sur del puente, justo el costado que uno llega hasta Calama, es donde terminó cediendo poco a poco, pero ya hay capas, fíjense que por encima, que ustedes ven, si se fijan en la tierra, justamente hay una parte de la tierra que está un poquito más oscura y otra que está un poquito más clara. La que está más clara es precisamente porque quedó al descubierto luego de estos derrumbes de tierra que hubo y que fueron cayendo poco a poco para terminar como ustedes están viendo en pantalla. Por eso que no se descarta de que esto se vaya trasladando. Ya va casi en un 45%, 50% aproximadamente estos derrumbes de tierra, Andrés. Sí, tú nos contabas que estuvo personal de vialidad durante la mañana haciendo un diagnóstico de la ruta CH24, particularmente de este puente que ya colapsó, se decidió interrumpir el tránsito por ese lugar. Saber si se ha hecho algún diagnóstico respecto de esta ruta alternativa, del otro puente, que sería la opción que tendría ya Calama para tener conectividad con las rutas más importantes, ¿no? Saber si hay algún diagnóstico por parte del personal de vialidad, si tal vez podría haber alguna posibilidad de realizar algún trabajo para reforzar esa vía. ¿Cuál es la información hasta este minuto? Mira, la información extraoficial es que esa alternativa en algún minuto se va a tener que cerrar derechamente, va a tener que ser clausurada. ¿Cuál es el punto? Que están tratando de estirar un poquito más cuando ya se vea un riesgo inminente, cerrarla. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es la conectividad. No hay muchas posibilidades de que se salve porque es muy fuerte el caudal que está pasando, es muy fuerte el caudal que está ejerciendo fuerza desde otro costado, y es por eso es la misma situación que pasó acá. Por esa fuerza es que es prácticamente imposible tratar de reforzarlo, porque nosotros estamos hablando precisamente que en este lugar estaba al descubierto y ahora que está cerrado terminó armando este socavón, Andrea. Fabián Collado, nos quedamos muy pendientes de la evolución, el desarrollo de esta noticia. No queda prácticamente nada para que colapse de manera total este puente. Nos quedamos muy pendientes de esa información y también del estado de la única ruta que va quedando para conectar Calama. Muchísimas gracias por el contacto. Vamos a tomar contacto ahora con la periodista Valentina Reyes, que está también pendiente de la llegada del presidente Sebastián Piñera a la zona. Va a llegar a Calama, ha suspendido sus vacaciones, va a llegar de manera adelantada al norte del país para evaluar, ¿no?, lo que ha sucedido hasta el momento y tomar algunas decisiones al respecto. Valentina. Vemos el avión que trae el presidente Sebastián Piñera desde Valdivia. Tú lo decías, él suspendió sus vacaciones en el lago Ranco para llegar acá hasta Calama. Va a estar durante todo el fin de semana en el norte del país para monitorear lo que ha pasado con el invierno altiplánico. Se espera que el presidente, al descender del avión, entregue aquí unas palabras. Luego va a tomar un helicóptero para sobrevolar la zona afectada. Específicamente se contempla que sobrevuele la zona de Chuquicamata. Esa es la zona que sobrevolaría. Lo van a acompañar tanto el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Villa, que está acá, también esperándolo aquí en el aeropuerto, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, la ministra de Salud subrogante,